Hermanos, quiero que por favor abran sus Biblias. Hemos estado viendo esta serie de predicaciones, de mensajes respecto al libro de Ruth, y quiero que abran sus Biblias por favor en Ruth capítulo 3, y vamos a leer solamente 3 versículos. Ruth capítulo 3 del versículo 16 al versículo 18. Ruth 3 del 16 al 18 va a aparecer en sus pantallas. Si tienen sus Biblias también estaría muy bien, porque vamos a ver luego otras citas de la palabra de Dios. Por favor, ahí Ruth 3 del 16 al 18 dice de esta manera: Cuando Ruth volvió a donde estaba su suegra Noemí, le preguntó, su suegra Noemí le preguntó, ¿qué sucedió, hija mía? Ruth le contó a Noemí todo lo que Booz había hecho por ella y agregó, me dio estas 6 medidas de cebada y dijo, no vuelvas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí le dijo, ten paciencia, hija mía, hasta que sepamos lo que pasa. El hombre no descansará hasta dejar resuelto el asunto hoy mismo. Gracias, Dios. Señor bendito, eres muy bueno con nosotros al permitirnos reunir de esta manera y seguir transmitiendo tu palabra. Gracias, Dios, porque aún en nuestros días tu palabra sigue siendo relevante y sigue hablando a nuestras vidas y sigue hablando a nuestros corazones. Señor, guíanos en este día a comprender qué es lo que tienes para nosotros a través de ella. Que nuestros espíritus se sometan a ella, que nuestras decisiones y nuestras voluntades, Señor, vivan para servirte y glorificarte solamente a ti. Ayúdanos, Señor, y háblanos, por favor. Te lo suplico en este día, en Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, se estima por parte del gobierno que para este año que acaba de iniciar va a haber un crecimiento económico del orden del 5% anual. Otras cifras manejadas por otros organismos prevén un crecimiento inferior, aproximadamente en el peor de los casos de un 2.5%. Al final de cuentas, parece ser que todos los analistas económicos concluyen que habrá un crecimiento positivo derivado del efecto rebote por la caída drástica de la economía en el año pasado, en el año 2020, pero que este crecimiento positivo, por más positivo que sea, es insuficiente para atenuar la caída del 9.1% del año pasado. Para que más o menos nosotros nos demos una idea de a qué me estoy queriendo referir con esto, desde hace aproximadamente 10 años, México ha estado teniendo un crecimiento sostenido anual del 2.1%. En el año 2010, el crecimiento fue del 5.1%, porque un año antes, en el 2009, la economía entró en crisis y caímos un 4.7%. Entonces, como un rebote, México creció 5.1 en el 2010. A partir de esa fecha, México ha estado teniendo un crecimiento sostenido del 2.1%. En pocas palabras, para poder volver nosotros a los niveles de crecimiento económico que se tenían antes de la pandemia, México debería crecer en este año un 11.2%, por lo que el 5% se queda muy corto. No se diga del 2.5%. Yo sé que cuando digo esto algunos de ustedes dirán, bueno, pastor, crecimiento es crecimiento, y tienen razón, crecimiento es crecimiento, tenemos que ser optimistas. Aún así sea algo pequeño, el que haya un crecimiento económico significa que seguramente el final de la pandemia está cerca. Y déjenme decirles, amados hermanos, que estas cifras positivas que se manejan de parte de los economistas dependen de otros parámetros, dependen totalmente de otros parámetros. ¿Qué estoy diciendo con esto? Bueno, son estimaciones que hacen los economistas en base a diversos escenarios, y en el mejor escenario que ellos están imaginando incluye que esta vacuna contra el COVID-19 va a ser completamente efectiva y la distribución del gobierno entre todos los habitantes va a ser la apropiada, de manera que pronto volveremos a la normalidad, a nuestra vieja normalidad, y entonces el crecimiento económico vendrá como un resultado de que la pandemia se ha superado. Ese es el escenario que imaginan los analistas económicos. Pero ¿saben qué? Aún no se sabe a ciencia cierta si la vacuna es efectiva contra las nuevas variantes de la cepa del COVID. Y tampoco se sabe cómo va a responder la población
a la invitación a vacunarse. No sé si usted ha escuchado, pero yo de pronto he escuchado gente que dice, no, es que no me voy a vacunar porque la vacuna trae el chip de la bestia y cosas así por el estilo. Y no me voy a vacunar porque este es un asunto que están manejando los de las teorías de conspiración para meter el nuevo orden mundial. Entonces, parte de la población no se quiere vacunar porque considera que no es apropiado vacunarse. Entonces, no sabemos todavía cómo va a responder la gran mayoría de la población a aceptar la vacuna o a no hacerlo. Y tampoco sabemos, una vez que todos hayamos sido vacunados, qué tanto será o qué tanto disminuirá la tasa de la transmisión de la enfermedad como para que sea algo insignificante. Así como las gripas, bueno, pues todo el mundo tiene gripa, pero sigue haciendo sus asuntos normales. A veces no afecta tanto la cantidad de contagios que hay con la gripa. Lo que quiero decir con esto, hermanos, es esto. Si hay algo que nos ha recordado esta enfermedad, es la naturaleza de lo impredecible. A principios del año pasado, cuando el virus solamente existía en los memes, ¿no? En los memes ahí de chinitos comiendo sopa de murciélago, se estimaba que nuestra nación y que nuestra economía mexicana crecería. Pero luego la realidad nos alcanzó y se tuvieron que cerrar las actividades económicas, lo cual provocó que varios negocios quebraran, no pudieran continuar con su actividad económica y entonces tuvieron que cerrar, tuvieron que despedir personas. Por lo tanto, no podemos saber a ciencia cierta qué es lo que nos espera en este 2021. No podemos saberlo. Son escenarios que manejan los gobiernos y escenarios que manejan los analistas de que la pandemia va a concluir y la economía va a crecer. Pero lo mismo se pensaba el año pasado. No sabemos, ¿verdad? Esta enfermedad nos ha enseñado que realmente nosotros no tenemos el control de lo que va a suceder en el futuro. Pero hay algo de lo que sí podemos estar seguros, y eso es porque lo dice la Biblia, que si nosotros permanecemos en Cristo, Él se va a encargar de bendecirnos, aunque las circunstancias que nos rodean pudieran parecer estar en nuestra contra. Si permanecemos en Cristo, Él se va a encargar de bendecirme y de bendecirte a ti también, a pesar de que todas las circunstancias pudieran parecer que están en nuestra contra. Hemos estado conversando sobre este libro de Ruth y desde el primer mensaje yo les comentaba que en este libro, a pesar de que se llama Ruth y que por eso la mayor parte de las predicaciones siempre se enfocan en Ruth, también aparece otro personaje ahí y aparece este personaje de Noemí. Y nosotros nos hemos estado enfocando en Noemí, nos hemos estado enfocando en este personaje que es la suegra de Ruth. Es la mujer que de las dos, de Noemí y de Ruth, ella es la que ha sufrido la mayor pérdida, porque Noemí perdió a su esposo, Noemí perdió a sus únicos 2 hijos varones y Noemí también perdió una nuera. Y hasta ahora, por lo que hemos visto en el texto, hasta ahora, también se ha perdido la bendición de ser abuela, no ha tenido nietos. Entonces, de estas 2 mujeres, de Ruth y de Noemí, la mujer que ha sufrido más es Noemí. Para poder entrar en este pasaje de hoy, necesitamos recordar un poco lo que pasó al final del capítulo 1, cuando Noemí y Ruth están regresando a Belén. Y dice la palabra de Dios que mientras ellas iban entrando al pueblo, toda la gente se conmocionó por la llegada de ellas dos. Se dio cuenta, toda la gente de ahí se dio cuenta de la llegada de Ruth y de Noemí. Y entonces las mujeres se preguntaban, ¿de verdad? ¿De verdad es esta mujer Noemí? Y ustedes recordarán que en aquella ocasión, cuando las mujeres se preguntaban esto, Noemí dijo, no me llamen Noemí, mejor llámenme Mara, porque mi vida es amarga. Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. Llámenme Mara porque mi vida es amarga. Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. Después de esto nosotros vimos que Dios en su providencia guió a Ruth a tener un encuentro con Boaz, quien nos dimos cuenta, él era pariente de Elimelec, el que había sido esposo de Noemí. Y entre Boaz y Ruth comienza una relación que pinta completamente para terminar en una boda. Pinta completamente para terminar como si fuera un cuento de hadas. El príncipe se queda con la princesa. Si no saben los detalles, ustedes pueden verlos al final del capítulo 2 y en este capítulo 3. Pero lo que quiero que noten, hermanos, es lo que acabamos de leer
al final del capítulo 3. Después de este encuentro de Ruth con Boaz, hay unas palabras que aparecen ahí en el versículo 17. Después de que Ruth le cuenta a Noemí todo lo que sucedió con Boaz, fíjense lo que le dijo. Según Ruth, Boaz la mandó a Noemí con el siguiente mensaje: Boaz me dio estas 6 medidas de cebada, dijo Ruth, y dijo: no vuelvas a tu suegra con las manos vacías. Boaz me dio estas 6 medidas de cebada y dijo: no vuelvas a tu suegra con las manos vacías. Quiero que noten esto. Boaz manda a Ruth de regreso con su suegra y le dice: llévale estas 6 medidas de cebada, no vuelvas a ella con las manos vacías. Yo espero que lo hayan notado, hermanos. Cuando Noemí volvió a Belén, ella decía: llámenme Mara. Llámenme Mara, ¿por qué? Porque mi vida es amarga. Yo me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. Y ahora entonces Boaz le está diciendo a Ruth: toma, llévale esto a tu suegra. No vuelvas a ella con las manos vacías. Si no lo notaron, déjenme se los explico en otras palabras. Noemí estaba diciendo en el capítulo 1: yo he vuelto aquí con las manos vacías. Y entonces Dios le está diciendo: Noemí, yo me encargo de llenar tus manos vacías. Tú dices que tienes las manos vacías y has venido a refugiarte a la tierra de Dios. Noemí, yo me encargo de tus manos vacías. La amarga o amargada Noemí necesitaba escuchar esto. Ella necesitaba escuchar esto. Su vida en otro tiempo había sido muy buena, una buena vida, pero esta vida buena fue rápidamente devastada por la muerte. Lejos de Dios, Noemí solamente había encontrado pérdida y sufrimiento. Y ahora que había vuelto a Dios, Dios le está diciendo: yo me encargo. Yo me encargo, Noemí. Yo me imagino que cuando Noemí escuchó estas palabras, sabía que eran especialmente para ella. Yo también creo que estas palabras también son para ti, porque en primer lugar, yo me encargo, es la respuesta de Dios al alma afligida. Yo me encargo. Esa es la respuesta de Dios al alma afligida. En el primer capítulo de Ruth, que es donde se nos muestra o donde se nos ilustra de una manera contundente todas las circunstancias por las que tuvo que atravesar Noemí, que le habían hecho una mujer amargada, que ella había perdido todo lo que ella valoraba y su futuro no parecía para nada prometedor. Sin varones en su familia, no solamente ella había perdido el sustento diario, también estaba a punto de perder sus propiedades porque no tenía herederos. La aflicción que está sufriendo Noemí, nosotros no debemos de verla como poca cosa. Generalmente, mis amados hermanos, cuando no somos nosotros los que estamos sufriendo, se nos hace difícil ser empáticos con aquellos que están sufriendo de verdad. Podemos demostrar algo de sensibilidad, pero es verdaderamente difícil ponerse en los zapatos de la otra persona, al menos que nosotros hayamos atravesado por una situación similar. Cuando nosotros no hemos experimentado en carne propia una aflicción similar a la que está sufriendo otra persona, es difícil comprender la magnitud de su dolor, porque nosotros no lo hemos vivido. Eso no significa que nosotros no podemos apoyarles espiritualmente, eso no significa que nosotros no podemos apoyarles económicamente, eso no significa que nosotros no podemos apoyarles incluso moralmente. Pero yo me estoy refiriendo a la incapacidad que tenemos de sentir exactamente lo que está sintiendo la otra persona, porque no hemos atravesado algo similar. Noemí estaba afligida por eventos que le habían sucedido en su vida. Y dentro de su ser, ella había experimentado el dolor de perder a quien había sido el compañero de prácticamente toda su vida. Luego había experimentado el dolor de ver morir a sus hijos, 2, y los únicos que tenía.
Y ahora que ella estaba volviendo a su pueblo, se enfrentaba, como vimos en capítulo 2, se enfrentaba seguramente a pensamientos del qué dirán. ¿Qué dirán de mí? Aquellos que me vieron irme con las manos llenas. ¿Qué dirán de mí? ¿Qué pensarán de mí si me ven recogiendo las obras que caen en el campo? ¿Pensará que soy una pecadora y que Dios me está castigando? ¿Se estarán burlando de mí a mis espaldas? Seguramente preguntas como esta estaban en la mente de Noemí cuando regresa a su tierra. Pero no solamente eso, ella también tenía que enfrentarse a pensamientos sobre su futuro. ¿Voy a morir sola? ¿Qué comeré? ¿Quién me dará de comer el día de mañana que yo ya no tenga fuerzas para levantarme de la cama? ¿Quién se va a quedar con nuestras propiedades cuando yo muera? ¿Trabajamos tanto en vano, mi esposo y yo? ¿No volveré a ser feliz nunca más? Preguntas sobre su presente y preguntas sobre su futuro seguramente atormentaban a Noemí. Sin duda alguna, que el panorama, después de leer el capítulo 1 de Ruth, no pintaba nada bien para Noemí. Pero nosotros, que vamos viendo cómo la mano de Dios va actuando, podemos comenzar a notar que Dios estaba activo, preparando todo para el bien de Noemí. Todavía ella no lo veía. No podía observar más allá de sus problemas, pero Dios estaba obrando para el bien de ella, porque así es Dios. Y porque Noemí había decidido volver a Dios. Yo me encargo de dar respuesta de Dios al alma que está afligida. Y Él ya lo hizo a través de su Hijo Jesucristo, para que nosotros podamos tener paz. Dice Filipenses 4:7 en la traducción en lenguaje actual, dice de esta manera, me gusta esa versión, en este caso la voy a utilizar para este pasaje. Filipenses 4:7 dice esto: esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender. Yo me encargo, es la respuesta de Dios. Y Él ya lo hizo a través de Jesucristo, para que nosotros podamos tener paz. Esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Esa paz protege el corazón y protege el entendimiento de los que ya son de Cristo. Yo me encargo, dice Dios, para aquellos que están afligiendo. Ven a mí con tus cargas, ven a mí con tus aflicciones. Yo me encargo. Y Jesucristo sufrió en sí mismo nuestras aflicciones para que nosotros no tengamos que cargar con ellas, para que la amargura de las aflicciones no llene nuestro corazón. Vean lo que dice Isaías 53 en adelante, Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, o sea en Cristo, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su arma. Jesucristo cargó con nuestras aflicciones. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho.
Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado por los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Para nosotros, que no hemos experimentado toda la gama del dolor que hay en la humanidad, es difícil sentir una empatía completa por alguien que está sufriendo. Pero Jesucristo murió por amor. Él conoce lo que es estar afligido. Él conoce lo que es estar oprimido, angustiado. Por eso Él nos puede entender. Por eso es que Dios puede decir, yo me encargo y te puedo dar paz. Con la venida de Jesús, al morir por nuestros pecados, es la respuesta de Dios a nuestras aflicciones. Yo me encargo de tus aflicciones y puedo darte paz, dice Dios, si tan solo vienes a mí. Yo me encargo, ven a mí. Yo me encargo, número 2, yo me encargo también, es la respuesta de Dios al alma desesperada. Yo me encargo de la respuesta de Dios al alma afligida, ya dije. Ahora, yo me encargo de la respuesta de Dios al alma desesperada. A comienzos del capítulo 3, nosotros notamos un episodio bastante peculiar en la historia del libro de Ruth. Un episodio que de hecho ha hecho dudar a los comentaristas en cuanto a si el plan que está proponiendo Noemí es un buen plan o es un mal plan. Y déjenme me explico. No les voy a dar todos los detalles, ustedes pueden leerlo en sus casas. Ruth capítulo 3. Pero déjenme me explico. Noemí le sugiere a Ruth, le dice lo siguiente: Ruth, perfúmate, báñate, arréglate, vístete con tu ropa más linda y vete a presentar delante de Booz, porque Booz puede casarse contigo y de esta manera puede darte un futuro a ti y darme un futuro a mí. El debate que hay entre los teólogos, el debate que hay entre los comentaristas, está básicamente en que si Noemí está ofreciendo a su nuera como una manera de salvar su vida, o si Noemí conoce bien la ley israelita que obligaba a que un varón de la familia se casara con la viuda de otro para continuar con la genealogía, y de alguna manera está obligando a Booz a cumplir esa ley. Hay algunos que se inclinan por lo primero, que el plan de Noemí es totalmente, el plan es, en sí el plan puede salir mal, en este plan, en muchas cosas puede salir mal el plan que trama Noemí, pero las intenciones que están detrás de Noemí, hay algunos que dicen que tenía malas intenciones, hay otros que dicen que no, que tenía completamente buenas intenciones Noemí. Pero bueno, eso no es lo importante. Yo no quiero entrar aquí en esa cuestión. Lo que yo sí quiero que notemos es que, sean cuales fueran las intenciones de Noemí, nos damos cuenta de algo. Nos damos cuenta de que Noemí está desesperada. Eso es lo que notamos, Noemí está desesperada. No es la primera ocasión que vamos a observar esto en la vida de Noemí. Recuerden, por ejemplo, en el capítulo 1, Elimelec y Noemí abandonan Belén porque no hay comida ahí. Se desesperan y se van a un territorio pagano donde piensan que les puede ir mejor. Entonces, en esta ocasión que estamos viendo en el capítulo 3, no sería la primera ocasión en que Noemí intenta darle una ayudadita a Dios. Ya está desesperada. Comienza el capítulo 3 diciendo esto: un día Noemí le dijo a Ruth: hija mía, es tiempo de que yo te encuentre un hogar permanente. Ya había pasado tiempo y Booz no se movía. Al final del capítulo 2, vemos que al final del capítulo 2 terminó la cosecha de cebada, luego continuó la cosecha de trigo y llegó el verano y Booz no se movía. Entonces Noemí le dice a Ruth: necesito encontrarte un hogar, necesito darle una ayudadita a Dios porque parece que Booz no se pone las pilas. No es tampoco, hermanos, no es tampoco la primera ocasión que aparece en la Biblia en que los seres humanos intentan desesperadamente ayudar a Dios, pensando que de alguna manera Dios está siendo como lento en actuar. Por ejemplo, recordamos el caso de Abraham y Sara. Dios les había dicho a ellos dos: van a tener ustedes un hijo. Sara ya estaba rondando los 90 años y Abraham los 100. Así que a Sara se le ocurre decirle a Abraham: mira, Abraham,
yo sé que Dios te dijo que te va a dar un hijo, pero yo ya estoy vieja. ¿Por qué no tienes relaciones con mi sierva, con Agar? Y entonces quizás ese sea el hijo que Dios quiere darnos. Y entonces dice la Biblia que Sara le da su sierva a Abraham, y Abraham tiene relaciones sexuales con ella, y entonces nace Ismael. Técnicamente, según las leyes de la época, los hijos de los siervos eran propiedad del amo, o sea, eran considerados hijos del amo. Así que el hijo de Agar iba a ser contado como un hijo de Abraham. Y entonces sí tuvieron el hijo, pero Dios le dijo a Abraham que ese no era el hijo que él había prometido, sino que Sara iba a ser quien iba a dar a luz. Pero Sara quiso darle una ayudadita a Dios y le propone a Abraham esto. También está la historia de Moisés, el que iba a liberar a los israelitas de la esclavitud de Egipto. Cuando Moisés estaba joven, sintió rabia cuando vio que un egipcio estaba maltratando a uno de sus parientes israelitas. Y entonces Moisés, en su desesperación, tomó la justicia por sus propias manos y atacó al egipcio. Y entonces tuvo que huir e internarse en el desierto, porque cuando la noticia de que había asesinado a un egipcio le llegó a los oídos del faraón, mandó buscarlo para justiciarlo. Y dice la Biblia que Moisés duró allá en el desierto 40 años. Y Dios iba a usar a Moisés para ser el liberador de su pueblo. Pero Moisés, intentando darle una ayudadita a Dios, tomó la justicia por sus propias manos y al final resultó que tuvo que huir. El rey Saúl también cuenta la Biblia que en una ocasión, a punto de iniciar una batalla, las leyes israelitas decían o exigían que no se podía entrar en una batalla al menos que llegara el sacerdote y ofreciera antes un sacrificio a Jehová, como una manera de poner esa batalla en los planes de Dios, en las manos de Dios. Entonces no podían iniciar una batalla si no venía el sacerdote y hacía un sacrificio. Y dice la palabra de Dios que Samuel, que era el sacerdote de esa época, se tardaba en llegar. Entonces al rey Saúl se le hace sencillo y de alguna manera literal tomar al cuerno por los cuernos y ofrecerlo en sacrificio. Y entonces dice la palabra de Dios que llegó Samuel y confrontó a Saúl por su pecado. Y le dijo, ¿por qué hiciste esto? Tú no podías ofrecer el sacrificio. Pero a Saúl se le ocurrió darle una ayudadita a Dios. Y Saúl dijo, bueno, es que tuve miedo porque los soldados se estaban dando cuenta que tú te estabas tardando. Y yo no quería que ellos se desanimaran y se echaran para atrás. Así que en su desesperación, Saúl ofreció el sacrificio. De todas estas 4 ayudaditas que le he platicado, solamente la de Noemí no terminó en una catástrofe. Yo sé, hermanos, yo sé que Dios tiene la capacidad de que aún nuestras malas decisiones obren para cumplir sus propósitos que Él tiene. Pero las consecuencias de nuestros actos que hacemos en medio de nuestra desesperación pueden perseguirnos por un buen tiempo. Miren, por ejemplo, el hijo que Abraham tuvo con Agar, Ismael, es el padre de los musulmanes. Y hasta la fecha, los hijos de Ismael están luchando con los hijos de Isaac, musulmanes contra israelitas. Una decisión, porque a una mujer se le ocurrió darle una ayudadita a Dios. Una mala decisión tiene consecuencias que inclusive llegan a percibirse aún en nuestro tiempo. Moisés tuvo que abandonar su hogar y esconderse en el desierto. Saúl fue desechado junto con sus descendientes del trono. Y su reinado pasó a formar parte de la familia de David. Por la gracia de Dios, la ayudadita de Noemí a Dios no terminó en una catástrofe. Porque si ustedes leen bien ese capítulo 3, se podrán dar cuenta que Booz estaba ebrio cuando Ruth se acuesta a sus pies. Pudo terminar en catástrofe esa noche. Booz pudo haberse acostado con Ruth, pero en su gracia Dios permitió que no sucediera eso. Al final del capítulo 3, después de que Noemí escucha las palabras, no vuelvas a tu suegra con las manos vacías,
ella se da cuenta de que en medio de su desesperación por asegurarse un futuro y por asegurarle de un futuro a Ruth, Dios le está diciendo, yo me encargo. Yo me encargo. Y entonces Noemí comprende que Dios va a obrar por el bien de ella y entonces le dice lo siguiente a Ruth, versículo 18, ten paciencia, hija mía. O sea, lo que ella no había tenido, pero se da cuenta que Dios le está diciendo, paciencia, Noemí, yo me encargo. Ten paciencia, hija mía, hasta que sepamos qué es lo que pasa. Ese hombre no descansará hasta dejar resuelto el asunto hoy mismo. Hermano, yo sé que es difícil ejercitar la paciencia en tiempos desesperantes, pero nosotros debemos de confiar en que Dios se va a encargar de nosotros antes de tomar una decisión desesperada. ¿Qué le estás pidiendo a Dios? ¿Qué es lo que hace tiempo le has estado solicitando? ¿Una pareja? ¿Un trabajo? ¿Por alguno de tus familiares? ¿Qué es lo que les has estado pidiendo a Dios? No te desesperes. No tomes decisiones precipitadas. A Dios le importas. A Dios le importa tu vida. A Dios le importa tu familia. Y te puedo asegurar, porque así lo encontramos en toda su palabra y por lo menos lo que hemos visto aquí de la historia de Ruth, te puedo asegurar que Dios no va a permitir que te suceda algo que no sea para tu bien. Así que si estás desesperado, acércate a Dios. Acércate a Dios y verás que escuchas esto, yo me encargo. Trae a Él aquellas cosas que desesperadamente estás pidiendo. Y vas a escuchar esto de parte de Él, yo me encargo. Entonces yo me encargo es la respuesta de Dios al alma afligida. Yo me encargo es la respuesta de Dios al alma desesperada. Y número 3, yo me encargo es la respuesta de Dios al alma necesitada. Había una necesidad básica, hermanos, que tenían Noemí y Ruth. Una necesidad básica. Y era la necesidad del alimento. Recordemos que en la época en la que vivían, que era el tiempo de los jueces, el alimento escaseaba con regularidad. Vivían en una época en la que los israelitas estaban en lucha constantemente con los pueblos vecinos. Y no era común encontrar israelitas que obedecieran la ley de Dios. Hasta ahora Boaz ha sido bueno con Ruth y con Noemí. Pero Noemí no podía saber a ciencia cierta cuánto tiempo iba a continuar Boaz siendo bondadoso con ella. Podría pensar Noemí, ¿y qué tal si Boaz se cansa de ayudarnos? ¿Qué tal si se le pasa la emoción de haber conocido a Ruth? ¿Qué tal si se casa con otra mujer? Ella no pudiera ayudarnos. ¿O qué tal si la nueva esposa de Boaz tuviera celos de Ruth y de Noemí y obligara a su marido a que se alejara de ellas, a desecharlas de sus campos? Cuando Noemí escucha estas palabras, no vuelvas a tu suegra con las manos vacías, sabe que es Dios diciéndole, Noemí, yo me encargo de tus necesidades. Hermanos, aunque la perspectiva de nuestras autoridades es que la economía va a mejorar este año, la verdad es que no lo sabemos. Es la verdad. Los políticos tienen que hablar siempre, dicen por ahí, con mentiras para darle esperanza al pueblo. La verdad es que no sabemos. La verdad es que no sabemos si la economía va a mejorar este año. Lo mismo decían el año pasado. Si nuestra esperanza está puesta en la vacuna o en lo que dicen los políticos, a mal árbol nos arrimamos, porque ellos no pueden predecir el futuro. Pero de una cosa nosotros podemos estar seguros los que somos hijos de Dios, y es que Dios dice, yo me encargo de tus necesidades, porque no lo dice solamente aquí, lo dice en varias partes de las Escrituras. Mateo 6, del 25 en adelante, dice lo siguiente: por eso les digo, no se preocupen por la vida diaria, no se preocupen si tendrán suficiente alimento y bebida, o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren a los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta.
¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. Así que no se preocupen por todo diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Así que dejen de preocuparse por el mañana. El hecho de que Dios diga, yo me encargo, no significa que no debamos planificar o prever para el día de mañana. Lo que significa es que la ansiedad, el temor o la desesperación no deben dominar nuestras vidas, sino que debemos de planear el mañana poniendo nuestra confianza en Dios. Dios, no sé qué va a pasar mañana. Voy a planear, voy a trabajar, voy a prepararme. Voy a hacer lo que me corresponde hacer. No sé qué va a suceder el día de mañana, pero puedo estar seguro que ahí estarás tú para encargarte de mí. Hermanos, no sabemos si la vacuna resultará en lo que todos dicen. No sabemos si la economía se va a reactivar completamente. No sabemos cuántos más perderán la vida. No sabemos si nos vamos a contagiar. No sabemos si seguiremos teniendo trabajo. Pero sí sabemos que no importando las circunstancias, Dios seguirá cobijando bajo sus alas a quienes se refugian en Él. La paz, la esperanza y la provisión seguirá viniendo de sus manos y Él nunca nos va a fallar. Yo me encargo. Es la respuesta de un Dios amoroso que provee. Si en este día tú estás escuchando esto y no eres un hijo de Dios, yo te invito a que clames, a que en medio de tu dolor, en medio de tu aflicción, en medio de aquello que te hizo venir a escuchar este mensaje hoy, clames a Dios y le pidas que seas también parte de su familia. Dile, Dios, perdóname por mis pecados, quiero ser un hijo tuyo. Ruégale a Dios por eso y pasarás a formar parte de la familia de Dios. Gracias, Dios, por la esperanza que encontramos en tu palabra, por la paz que trae a nuestros corazones. La ansiedad, la desesperación, las necesidades del día a día a veces llenan nuestra mente, Señor, y nos hacen que nos desviemos de lo más importante, que es tu reino. Gracias, Dios, porque a través de la historia de Noemí podemos notar cómo es que tú actúas en amor por nosotros, cómo es que tú provees para nuestras necesidades, cómo es que en medio de nuestras aflicciones podemos venir a ti, cómo es que en medio de nuestra desesperación tú escuchas nuestras necesidades. Gracias, Dios, por eso. Gracias porque tú sigues siendo esa roca en la que nosotros podemos permanecer firmes. Te suplico por cada uno de mis hermanos, Dios. Gracias por sus vidas, gracias por sus familias. Yo sé que has sido bueno con ellos. Yo sé que nunca los has abandonado porque esa es tu naturaleza. Por eso podemos vivir confiados en ti. Ayúdanos, Dios, a seguir compartiendo esto con alguien más. Que también más personas puedan llegar a tu reino. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén.